Puse como título al mensaje: cuando el Padre sale a tu encuentro. Y para esto vamos a leer en Lucas 15, 20-21. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Bendito eres Dios. Un encuentro con el Padre. Un encuentro es cuando coincidimos con alguien en un punto. Una cosa, un animal. Cuando hay una coincidencia de que nos podemos juntar en un punto, eso es un encuentro. Pero el encuentro puede ser provocado o puede ser fortuito. A veces provocamos el encuentro. A veces te juntas con personas que tenía años que no lo veía. En la calle te juntas con un grupo de estudiantes, personas que estudiaron contigo. Y eso tú no lo provocaste. Pero hay veces que tú vas a Facebook y buscas a los compañeros tuyos por los nombres que tú te acuerdas y tú provocas un encuentro con ellos. Pero eso es diferente cuando el Padre sale a tu encuentro. Porque hay momentos de la vida que el Padre se da cuenta que estamos mal. Y Él, como Padre, no puede permitir que sigamos actuando mal. Y Él sale a nuestro encuentro para revolucionar y cambiar lo que estamos haciendo. Bendito eres Dios. Y cuando analizamos este texto, esto que acabamos de leer, estos versículos, están en la parábola del hijo pródigo. Todos quizás aquí conocemos esa historia de esos dos hijos y el padre, que estando bien, de repente el hijo menor decide que quiere su herencia. Decide que ya quiere salir a explorar nuevas ciudades, nuevos mundos, nueva persona. Quizá habrá escuchado a alguien comentar de lo que sucedía en otras ciudades. Y este decide pedir su herencia al padre para él emprender y levantar alas él solo. Y esto es una falta grave, porque cuando usted exige la herencia, usted le está deseando la muerte al padre. Porque no hay forma que usted herede estando su padre vivo. Porque usted hereda al momento en que él deja de vivir. Y esta ofrenda, este muchacho no le dio mente a nada de eso y decidió que le dieran todo. Y el padre, como estaba lleno del amor de Dios, quizás quiso aconsejarlo. Pero cuando ya los hijos son mayores, cuando ya los hijos son grandes, por más que tú quieras atarlo, no puedes tenerlo a tu lado. Cuando un hijo decide irse, usted no lo puede amarrar, porque cuando un hijo decide irse, se va a ir. Y este muchacho decidió irse y exigió su herencia, y el padre le dio lo que le tocaba, y salió al mundo a beber, a mujerear, a estar en prostíbulo, a vivir una vida loca y desenfrenada, rodeándose de gente que ciertamente estaban con él, pero son de esas personas que están contigo mientras tú estás bien. Porque dice la palabra que pasado el tiempo y la vida que estaba llevando, el muchacho acabó todos los recursos que tenía hasta quedarse en la miseria. Y casualmente, en la ciudad donde estaba, llega una temporada de escasez, donde nadie conseguía nada. Y cuando hay escasez, los que están a tu lado por lo que tú tienes, inmediatamente se van a ir. Los que están a tu lado, no por lo que tú eres, sino por lo que tú posees, van a salir corriendo. Como decía Cristian el jueves pasado, si buscamos a Dios por lo que Él nos da, tenemos problemas. Porque va a llegar un momento en que Él te va a quitar lo que te dio para que tú aprendas a depender solamente de Él y no de lo que Él te da. Bendito eres Dios. Y este muchacho se acerca a un ciudadano de esa ciudad y le solicita trabajo. Y cuando está con él, va al campo, y el trabajo que hay
es cuidando los cerdos. Este muchacho era hebreo, y para un hebreo no hay cosa más impura que estar con cerdos, porque los cerdos ellos lo consideraban impuro. Y en su trabajo y en la miseria que estaba pasando, hace el intento hasta por comer la comida que comen los cerdos, porque estaba atravesando una situación crítica. Y ni eso podía hacer. Y cuando está en este proceso, se acuerda que los trabajadores de su padre comían hasta saciarse. Porque cuando tú abandonas la sombra de tu padre y te vas, y te llega ese momento de que todo te sale al revés, tú comienzas a recordar cómo tú vivías en tu casa. Y este muchacho, al pensar en la comida que quería comer, que era de los cerdos, comenzó a pensar en cómo vivían los empleados, que vivían en la abundancia, que vivían bien, porque el padre lo trataba con un don de gente. No lo miraba como esclavo. Hacían su trabajo, pero él lo cuidaba y lo protegía y le daba de comer siempre. Y este muchacho decide, al ver la situación que está pasando, comienza a analizar cómo llegar donde su padre. Y vemos que comienza a inventar y a planear la excusa. Bueno, voy a llegar, le voy a decir: Padre, he faltado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser tu hijo, pero ponme a trabajar aunque sea como un empleado tuyo. Y él piensa todo lo que iba a hacer y sale hacia su casa. Y dice la palabra que antes de llegar, el padre casualmente estaba afuera y lo llegó a ver desde lejos. Y al verlo, sale a su encuentro. Era tan crítica la situación por la que estaba pasando este muchacho, que dice la palabra que él tuvo misericordia y corrió a su encuentro. Porque cuando tú estás mal, aunque tú lo quieras disfrazar, el Padre sabe que a ti te hace falta algo. El único que sabe por la situación que tú estás pasando es el Padre. Y dice la palabra que el Padre salió a su encuentro, corrió por misericordia a encontrarse con él. Y vemos aquí que el Padre inmediatamente lo abraza y lo besa. Y lo que el muchacho tenía pensado de que no lo iban a perdonar, porque él sabe lo que hizo. Él sabe que el pecado que cometió fue grande, porque a un padre no se le desea la muerte. Pero el amor que tiene el Padre es más fuerte todavía. Y desde que este muchacho llega, él lo que hace es que lo abraza y lo besa. Y llama a sus empleados y le dicen: búscame la mejor ropa, búscamele sandalia, búscamele el mejor calzado, búscamele el anillo y pónselo, búscamele el mejor cordero y mátaselo, porque hoy vamos a hacer fiesta porque regresó mi hijo. Él estaba pensando que iba a ser un esclavo. Él estaba pensando que iba a llegar a su casa y que iba a pagar la consecuencia de su decisión. Pero cuando hay un amor de Padre como el amor de Dios en nosotros, Él lo que quiere es que tú vuelvas a tu puesto. Y estas 4 cosas que Él dice que le hagan significan algo, tienen todo un significado. Primero le dice que le cambien la ropa, que le buscan vestidura nueva. Y cuando tú vuelves, cuando el Padre sale a tu encuentro, Él te cambia tu ropa sucia por ropa limpia. Cuando tú vuelves a los pies de Dios, Él te cambia tu vestimenta, porque tiene que reflejar la limpieza que hay en tu vida. Y también dice que el Padre le pone calzado, ordena que le busquen sandalias nuevas, porque en esos tiempos el que andaba descalzo era un esclavo, y el Padre tenía que permitir que se viera que su hijo ya no era esclavo del pecado. Él le da ese calzado nuevo para demostrar de que Él está cambiando, de que Él decidió dejar de vivir en el pecado, que Él decidió salir de la esclavitud del pecado para ser un hombre bueno. Y dice la palabra que también le puso un anillo que lo que le da a entender es la autoridad que este hombre tenía, que vuelve a recobrar la autoridad que perdió por abandonar a su padre, y vuelve a recobrarla. Y cuando él pensaba que iba a ser un empleado más, está siendo un jefe de nuevo en su casa. Está recibiendo el anillo que lo autoriza a ordenar,
Porque en esos tiempos quien tenía el anillo era un jefe y tenía la potestad de mandar a todo el que estaba a su alrededor. Este hombre llega no como él se fue, sino con la misma autoridad que dejó. Porque el Padre, cuando ama, te recibe con el amor y con la autoridad que tú tenías. Y dice la palabra que también mandó a matar el mejor becerro, el más gordo. Y esto significa que cuando el Hijo regresa, tenemos que celebrarlo. Tenemos que darle a demostrar a la gente con fiesta y con alegría que lo perdonamos. Porque cuando tú perdonas como perdona Dios, tiene que estar lleno de felicidad. Cuando usted perdona y está amargado, usted no ha perdonado nada, o usted no siente el Espíritu de Dios en su vida. Por eso el Padre sale a su encuentro y le detalla cada una de las cosas que tienen que hacer. Porque su perdón es genuino, porque su perdón es auténtico, y su perdón es para no mirar para atrás. Quizás si fuera usted o si fuera yo, cuando lo vemos desde allá, lo que decimos es: yo sabía que iba a volver. Usted y yo lo que íbamos a decir es: te perdono, pero tú vas a trabajar. Tú vas a trabajar igual como trabajan los otros empleados, porque tengo que darte un escarmiento. Por este hombre estaba tan lleno del Espíritu Santo, estaba tan lleno del amor de Dios, que inmediatamente lo posiciona como su hijo y olvida todo lo sucedido. Y esto lo hace solamente el perdón, pero un perdón genuino. Y cuando veo esto del perdón, me acuerdo de una historia que escuché de una muchacha que era hija única y los padres la consentían en todo. Y esta muchacha estaba viviendo alocada, haciendo las cosas como ella quería, sin obedecer las órdenes del padre. Y dice la palabra que el padre le dijo que se tranquilizara, que podía salir embarazada porque está dando mucho brinco, y si ya te pasa eso, te vas a tener que ir de aquí. Y la muchacha no hizo caso al padre, y como el que juega con fuego se quema, la muchacha quedó embarazada. Y inmediatamente lo que piensa es en abandonar a su padre sin saber si éste lo iba a perdonar, y se va con ese hombre a otra ciudad. Y en el transcurso del tiempo el hombre comienza a maltratar a la muchacha de una forma tal que pierde la barriga. Y ahora esta muchacha, que nunca había lavado ni siquiera un paño, ahora estaba lavando ropa para poder sustentarse. Esta muchacha, que no había hecho nada, estaba pasando trabajo ahora porque este hombre la había abandonado. Y la vergüenza de volver a su casa no la hizo volver, porque pensaba que su padre no lo había abandonado. Y dice la palabra dice la historia, que en un momento ella siente hasta quitarse la vida, pero apareció alguien que le consiguió un trabajo en otra ciudad. Y cuando va a la otra ciudad, antes de partir, le dice que no tiene para el pasaje y le dice que en tal fecha le van a mandar. Y antes de irse, ella envía una carta a sus padres, porque ella quería volver. Y cuando envía la carta, le dice al padre: Padre, yo sé que he fallado, yo sé que no te escuché, yo sé que no te obedecí, pero quiero saber si tú me has perdonado. Dentro de 2 días voy a pasar por el frente de la casa en el tren que siempre recurre pasar a las 10 de la mañana. Si tú me perdonaste, pon un pañuelo blanco en el árbol grande de tamarindo que está frente a la casa. Si tú me perdonaste, ponme esta señal para yo saber que tú me has perdonado. Y cuando llega el día, sale la muchacha y se monta en su tren, pero por casualidad no le toca el asiento donde está la ventana. Y ahí comienza a dar gritos porque no va a poder ver la señal que le ha puesto el padre. Y le dice a un señor que está en la ventana: Señor, cuando lleguemos al próximo poblado, cuando doble la curva, dígame si una casa de 2 niveles que tiene un patio grande y un árbol inmenso de tamarindo tiene un paño puesto. Y el hombre le dice que sí, que no hay problema, que se sentara. Y cuando llegan a la ciudad que están entrando, que pasan la curva, la muchacha le dice: Señor, dígame. Y el hombre en silencio. Y ella comienza a dar gritos y le dice el Señor: muchacha, tu casa es de 2 niveles, tu casa tiene un árbol grande de tamarindo. Y ella le dice: sí. Háblame del paño. ¿Está el pañuelo ahí?
No. La muchacha comienza a dar grito. No, pero ven a ver. No, pero párate para que vea algo. Párate, que no hay un simple paño. El árbol está forrado de cortinas. El árbol está forrado de sábanas blancas. El árbol está forrado completamente. Porque el Padre no quería que un simple paño tú no lo veas. El Padre forró tu frente de la casa completa con sábanas blancas. Porque cuando el Padre quiere, te va a perdonar. Porque cuando tú quieres el arrepentimiento, el Padre va a salir a tu encuentro. Porque Él quiere lo mejor para ti. Este perdón es auténtico. Los padres no querían poner simplemente un paño. Y salieron y buscaron todas las mantas blancas que podían ver. Y forraron el árbol completamente. Y forraron el frente de la casa completamente. Porque Dios siempre quiere el perdón para ti. Dios siempre te va a perdonar. Y nosotros como padres vamos a buscar ese perdón auténtico. Porque debemos de perdonar como Cristo nos perdona. Bendito eres, Dios. Y cuando hablamos de esta historia, vemos que Jesús en el Hijo Pródigo no simplemente nos habla de salir a buscar y a encontrarse con el hijo que está afuera. También nos habla y nos presenta que tenemos que salir a buscar al hijo que está dentro. Porque a veces, como padre, cometemos el error de enfocarnos en aquel que está afuera. Mayormente como padre nos preocupamos por el hijo malo, porque ese es el que da carpeta. A veces como padre nos preocupamos más por el hijo que está enfermo, por algo, y que está dando carpeta, y nos olvidamos de los hijos que están bien y están a nuestro lado. Y vemos aquí que este muchacho, lleno de rencor, cuando llega del campo y llega a la casa, no entra. No entra porque había una situación con él. No entra porque cuando llega le pregunta a un sirviente qué está pasando, porque escuchó la música. Y ustedes saben que siempre el que cuenta le pone su sazón. ¿Y qué pasó? Ahí está el hermano tuyo que llegó y apareció. Y tu padre se volvió loco con ese muchacho y mandó a buscar el becerro más gordo, el mejor, el que da más leche, y lo buscó para celebrar su llegada, porque su hijo estaba perdido y llegó. Aquí comienza y se destapa y sale a flote el celo y el rencor del hermano mayor. Casi no escuchamos hablar del hermano mayor en una prédica, porque siempre nos basamos en el hijo que está afuera. Pero hay situaciones con el hijo que está adentro que a veces no salen a flote hasta que no pasa un suceso. Y aquí vemos que se destapa este celo y esta envidia, porque él le dice al padre: yo siempre he estado contigo, yo siempre he estado a tu lado y nunca te he abandonado. Y tú a mí nunca, ni un cabrito me has brindado para yo compartir con mi hijo. Tú a mí nunca me has dado nada. Y a veces lo tenemos todo y no sabemos que lo tenemos. Y este muchacho le hace eso al padre y no entra. Y el padre le suplica que por favor entre. Y le dice: ni siquiera un cabrito. Cuando usted compara el becerro con el cabrito, él está pidiendo lo mínimo que podía tener en un campo, en un establo. Lo mínimo que podían darle era eso. Y él lo compara que a él le daban nada comparado con lo que le están dando el hermano, que era el que tenía problemas. Y vemos que dice la palabra que el padre sale y le dice, le ruega que por favor entre. Que como que él no le ha dado nada, si él, todo lo que él tenía era de él. Si todo lo que yo tengo es tuyo, ¿cómo tú dices que no te ha dado nada? Y a veces como padres debemos de saber que debemos de decirle a los hijos lo que ellos significan para nosotros. Este muchacho lo tenía todo, pero no lo sabía. Este muchacho estaba rodeado de todos los lujos, pero no se sentía dueño de eso. Este muchacho estaba atravesando por la situación de que teniéndolo todo, no se sentía que tenía nada. Porque a veces como padres caemos en el error de no decirle qué tan importante son esos hijos para nosotros.
¿Qué tan importante significa el estar y darte un abrazo? A veces como padres nos enfocamos más en el hijo que tiene problemas y olvidamos ese hijo que tenemos dentro. Olvidamos ese hijo que está con nosotros y no le damos la atención necesaria. Y comenzamos nosotros a provocar sentimientos oscuros dentro de este muchacho. Nosotros como padres destapamos este avispero que luego transforma para mal la vida de este muchacho. Y en su negativa el muchacho está haciendo lo mismo porque está pecando también. Porque en su negativa por perdonar al hermano, él comienza a faltarle el respeto al padre. Porque cuando el padre salió, él no le puso ningún título, ni padre, ni señor, nada. Y eso era una ofrenda también. Eso era una afrenta grandísima. No darle el título que se merece tu padre. Y desobedecer su orden, está desobedeciendo. Y vemos cómo este muchacho entra por culpa de la situación, entrar en pecado. Y dice el padre: tú sabes que todo es tuyo. Y me chocó eso porque cuántas veces hemos sentido que no tenemos nada y Dios siempre nos lo ha dado todo. Cuántas veces hemos pensado que estamos vacíos, pero Dios está dándonos cosas que quizás en el momento no la vemos, pero son nuestras. Dios va trabajando nuestra vida. Y en este relato, en esta parábola, Jesús sale al encuentro en dos vías diferentes. Al que salió y volvió. Y volvió pensando en no ser el hijo, sino en ser un siervo. En el que salió buscando cosas nuevas para él, abandonando el Padre. Pero cuando Dios pone un corazón amoroso en tu vida, tú recibes y perdona sin mirar atrás. Cuando es Dios quien te está formando, cuando usted tiene un encuentro genuino con Dios, Dios va a trabajar su vida y va a poner cosas en tu corazón que te van a impedir que mire el pasado, sino el presente. Que van a impedir que vea lo que te han hecho, sino lo que van a hacer ahora en su vida. Dios te transforma completamente. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú buscas la forma de adorarle. Tú buscas la forma de sentir su presencia completamente en tu vida. Porque un encuentro con Dios es para formarte completamente. Cuando tenemos un encuentro con Dios, es para transformar cada una de las cosas que tenemos débiles. Es para formarnos, es para capacitarnos, es para poner en nuestra vida las cosas que necesitamos para poder decir: mi alma está siendo transformada y estoy conociendo a un Dios todopoderoso que todo lo puede, que puede quitar el rencor, que puede quitar las cosas que impiden que yo avance. Porque cuando tenemos un genuino encuentro con Dios, nuestra vida cambia. Bendito eres, Dios. Gloria a ti, Padre eterno. Un encuentro con Dios. Siempre debemos de entender y tener claro, como hombre, como padre, que el único hombre que quiere que tú seas mejor que él es tu padre. El único hombre que se siente orgulloso cuando tú lo superas es el padre. Después no hay ningún hombre que se sienta bien cuando tú lo superas. No hay ningún hombre que se sienta bien cuando tú sobrepasas los límites que ya tú tenías. Ningún hombre se siente bien, solamente el Padre. Y a veces necesitamos un encuentro con Dios para poder formarnos. Y a veces tenemos que buscar y provocar este encuentro. En mi vida, yo necesitaba un encuentro con Dios. Porque Marinelli vivía orando para que yo viniera a los pies de Cristo. Marinelli tenía un tiempo largo orando. Pero hacía falta alguien que me diera ese empuje. Tenía que buscar un encuentro con Dios a través de alguien. Y comencé a dar viaje de la capital a San Pedro.
Porque cuando tú necesitas un encuentro con Dios, tú tienes que moverte. Cuando tú sabes que necesitas un encuentro con Dios, no es que aquí no habían iglesia, no es que aquí quizás no habían hombres de Dios, pero necesitaba a alguien que me diera ese empuje para recibir ese encuentro, para que el Señor salga a mi encuentro. Y quizás en ese camino de aquí a San Pedro, la gente decía, esa gente tan loco, porque habiendo tantas iglesias, ¿a qué yo voy para San Pedro? Pero hay cierto momento de tu vida que tú tienes que salir de tu área de confort y moverte para que el Padre salga también a encontrarse contigo. Hay momentos de tu vida que tú tienes que salir de tu área y buscar ese contacto genuino con Dios a través de alguien que va a transformar tu vida. Quizás habían gente que querían ayudarme, pero no eran la adecuada, porque Dios iba a mandar a esa persona y esa persona llegó. Y cuando llegó, yo tuve mi encuentro con Dios, porque pude ver a través de él que hay un Dios verdadero, hay un Dios que cambia, cuida y protege, que hay un Dios que me ayuda a ver las cosas diferentes, que nadie, por dones que tengamos, no lo podemos dejar. Porque a veces tenemos un encuentro con Dios y recibimos dones, y tenemos los dones, pero lo queremos usar a nuestra manera. En la iglesia, Dios nos da cosas. Dios nos va poniendo a hacer cosas que no sabíamos que la podíamos hacer. Pero cuando la tenemos, debemos de saberla usar. Porque esos dones son para usarlo para el servicio de Dios. No para nosotros, no para lucrarnos nosotros, sino para hablar de Dios a todo aquel que necesita. Necesitamos un encuentro con Dios. Y necesitamos saber que todo lo de Dios es nuestro. Así como lo de nuestro Padre es nuestro, pero que no debemos malgastarlo y no debemos desfifarrarlo, porque eso no es nuestro. Podemos ser administradores de eso, podemos disfrutar de eso, pero sin llegar a malgastarlo. Dios tiene el control de tu vida, iglesia. Dios está contigo. Dios necesita que hoy salgamos de aquí teniendo un encuentro con Cristo, teniendo un encuentro que nos transforme. Y no quiero despedirme de aquí sin que antes nuestras adoradoras entonen: necesito un encuentro. Bendito es Dios. Ponte de pie, iglesia. Necesitamos un encuentro con Cristo. Necesitamos encontrarnos con ese ser poderoso que puede edificarnos, que puede ayudarnos, que puede transformar nuestra vida. Provoquemos que el Padre salga a nuestro encuentro. Provoquemos que sea Dios por nuestras obras que quiere encontrarse con nosotros para manifestar todo lo que Él quiere que seamos y reflejarlo a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre eterno.